Don Cheli. Que me alegra. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, sí se escucha. Perfecto, gracias. Bueno, ahí les acabo de dejar una anotación para que puedan revisar en su ley, por favor. Vamos a iniciar analizando lo que es el Código Civil y después nos vamos al Código Procesal Civil, porque acá tenemos que ver estas dos figuras muy importantes porque es interesante que de una u otra forma siempre terminan el protocolo del notario y ya les voy a explicar por qué motivo. ¿Alguien tiene idea o alguien que trabaje en procurador o en el registro de la propiedad, si ha tenido la oportunidad de ver una escritura de partición de derechos, división de la cosa común? No, vean, hay algo muy importante. Primero, recuérdense que así como hay fincas que por una u otra situación se han separado, han sido una sola, se han fraccionado. Posteriormente existe la posibilidad de que estas fincas se unifiquen. Ya vimos la forma para unificar fincas, tanto de un mismo propietario como diferente dueño. Y pues eso es algo que se puede dar. Sin embargo, también existe la posibilidad de fincas o propiedades que donde existen varios propietarios, están en copropiedad y alguno de ellos pues decide separarse. Dice, mire, yo sencillamente ya no quiero estar en copropiedad, este viene, se mete a mi casa cuando quiere y no puedo hacer nada legalmente porque tengo problemas, porque me dicen que igual es copropietario y la copropiedad al final, ¿qué establece? ¿Hasta dónde llega ese derecho? ¿Cuáles son los límites de la copropiedad? ¿Cuáles son los motivos por los cuales al final se puede dar la copropiedad o se puede inclusive llegar a solicitar la división de la cosa común? Y si se hace ante notario, ¿cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son los requisitos que debe observar el notario? Los elementos que debe observar. Y si alguno no está de acuerdo, ¿qué vía es la que se realiza para poder llevarse a cabo la división de la cosa común? Y otra de las situaciones, si fuera el caso, ¿cuáles son las características por las cuales se ventila a través de ese procedimiento legal? Esas son circunstancias que se tienen que analizar y que todos pues debemos entender en determinado momento para que pues nos ayude, no solo nos ayude a nuestro acervo cultural, sino cuando nos toque que ver este tipo de casos, nosotros ya sepamos cómo manejarlos y no nos ocasione ningún inconveniente. Entonces, veamos lo que nos establece el Código Civil en el 485. ¿Quién me puede leer este artículo? Artículo 485. Hay copropiedad cuando un bien o un derecho pertenece pro indiviso a varias personas. A falta de contrato o disposición especial, se regirá la copropiedad por las disposiciones del presente capítulo. Excelente. El 486, por favor. Cuota de los partícipes. Las cuotas de los partícipes se presumen iguales. El concurso de los comuneros, tanto en los beneficios como en las cargas de la comunidad, será proporcional a sus respectivas cuotas. Exactamente. Vean, lo importante es acá entender estos aspectos, el 485 y el 486. El 485 que nos va a establecer básicamente los límites y el 486 que nos va a hablar sobre las cargas que van a adquirir los comuneros. Pero hay un elemento muy importante que es el 487, que es el uso del bien. Recuerden que el uso tiene que ver con los poderes o las facultades materiales de la propiedad. ¿Cómo se va a dar, cómo se van a manifestar o plasmar esos poderes materiales? Cada partícipe podrá servirse de las cosas comunes siempre que disponga de ellas conforme a su destino
y de manera que no perjudique el interés de la comunidad ni impida a los copropietarios usarla según su derecho. El 488 también habla sobre las obligaciones de los comuneros y pues también establece que cada partícipe debe contribuir a los gastos necesarios para la conservación de la cosa común. Cosa común es todo, porque no se puede establecer una parte de forma directa a alguien. Algunos me dirán, licenciado, pero por ejemplo nosotros en un bien ya hicimos nuestra división, ya hay paredes, ya hicimos casa, pero ¿dónde establece, en qué parte de la escritura establece que esa parte efectivamente le pertenece a él? O a cada uno de ellos. No hay. ¿Qué sucede si uno de ellos no está de acuerdo en la división de la cosa común y se va judicialmente? Y no se puede demostrar estos aspectos, o el juez viene y decide al final hacer la partición de otra forma. ¿Qué sucede en esos casos? Uno de los elementos que deben de tener ustedes como característica principal es evitar un juicio. Es decir, el primer elemento es conciliar, tratar de buscar soluciones para que todo se haga a través de una escritura y al final se realice la división de la cosa común sin ningún inconveniente. Todos tienen que estar de acuerdo. Eso es lo que ustedes tienen que ver. Para que no haya ningún inconveniente al momento de realizarlo notarialmente. Si ya uno está en desacuerdo, ya eso se ventila de forma judicial, que posteriormente, tal como vamos a verlo en el esquema, eso se puede, si bien es cierto el auto, la resolución que apruebe la partición, se da a través de lo judicial, esta se tiene que protocolizar, pero es mejor que en determinado momento esto se realice solo en la vía notarial a través de escritura. Recuérdense que es mejor porque máximo si hay personas que ya tienen casa, tienen otro tipo de derechos sobre los cuales pues ellos se han esforzado y han mantenido la comunidad un respeto hacia los demás, pues es mejor mantener, digamos así, un proceso de negociación para evitar ese tipo de conflictos. Pero veamos cómo se puede dar eso. Tenemos el derecho de cada condueño también, donde todo condueño tiene la propiedad de la parte alícuota que le corresponde y la de sus frutos y utilidades. Ojo, ¿cuál es la parte alícuota que le corresponde a un copropietario? ¿Quién me dice? La parte alícuota es la misma cantidad, la parte que le corresponde. Pero realmente les pregunto, ¿en la ley se establece en qué parte o cómo se va a hacer, cómo se va a determinar qué parte o qué ubicación del terreno se encuentra la parte alícuota que le corresponde a cada copropietario? Es pro indiviso, licenciado. No. ¿Es? Pro indiviso. Ex pro indiviso, exactamente. Tiene una parte, pero no sabe cuál es la parte, ¿verdad? Exactamente. Y la ley establece, pudiendo en consecuencia enajenarla, cederla o grabarla, y aún ceder únicamente a su aprovechamiento, caso de el usufructo, o podríamos hablar también del arrendamiento, salvo si se tratara de derecho personal, pero el derecho a la enajenación o gravamen con relación a los condueños estará limitado a la porción que se le adjudique en la división al cesar la comunidad. Los comuneros gozan del derecho de tanteo, es decir, uno de ellos quiere vender, ¿qué es lo que sucede? Tiene que estar, si se lo quiere vender a un comunero, no hay ningún problema, pero si se lo quiere vender a alguien de afuera, ellos tienen el derecho a tanteo, es decir, yo te lo compro por la misma cantidad, ¿sí? Eso es lo que tienen que tomar en consideración, o sea, siempre se tiene que respetar eso. Por eso es común que, por ejemplo, cuando se vende una parte de la copropiedad, tienen que entender que se tiene que dejar constancia de que efectivamente los otros comuneros pues tuvieron esa oportunidad del derecho a tanteo y pues ninguno pues estuvo de acuerdo con el pago, sino sencillamente dejaron pasar eso. Es decir, aceptaron la venta. Derecho de pedir la división. Y acá es donde entramos en juego con el siguiente tema que está en su programa.
Ningún copropietario estará obligado a permanecer en la comunidad. Cada uno de ellos podrá pedir en cualquier tiempo que se divida la cosa común, salvo los casos en que la indivisión esté establecida por la ley. ¿Cuáles son esos casos? Bueno, acordada la división, cada comunero tendrá derecho preferente a adquirir las partes de los otros si ellos quisieran venderlas. Ya se acordó la división, puede realizarse la compraventa de los derechos si alguno pues, quisiera vender en ese momento su parte alícuota. También establece que será válido el pacto de conservar la cosa indivisa por tiempo determinado que no exceda de 3 años. ¿Cuál es el tiempo máximo para no dividir la propiedad? Es decir, mantener la proindivisa 3 años, plazo que podrá prorrogarse por nueva convención, es decir, que estén de acuerdo todos los comuneros. La autoridad judicial, sin embargo, cuando lo exijan graves y urgentes circunstancias, puede ordenar la división de la cosa común aún antes del tiempo convenido. ¿Cuáles son los casos donde no opera la división? El 494 establece que los copropietarios no podrán exigir la división de la cosa común cuando de hacerla resulte inservible para el uso a que se destina. Acá se está refiriendo más que todo a cosas, o a cosas. En este caso, si los condueños no convinieren en que se adjudique a uno de ellos indemnizando a los demás, se procederá a su venta y se repartirá su precio. Y este es el primer criterio que se toma judicialmente para la venta. Es decir, los copropietarios quieren que se divida, pero si se divide, perjudica a uno o a todos los comuneros. Entonces, lo más benéfico y lo más justo es que se venda y entonces ya con el producto de la venta, pues se reparte y se le da lo justo a cada uno de los comuneros. Eso lo tienen que tomar en consideración. Las deudas también contraídas por los comuneros. En eso no me voy a involucrar tanto, el derecho a tanteo que lo tiene que dejar expreso, y nos vamos directamente a la formulación notarial, es decir, cómo vamos a establecer ese derecho y a la escritura. Esto es, si todos los comuneros están de acuerdo. Vamos a ver acá un pequeño ejemplo. Ok. Bueno, tal como pueden ver ustedes el escrito que tienen en pantalla, tiene varios errores. Pero veamos lo que a nosotros nos interesa, que es el contenido. Ya ustedes saben que la indicación en número, pues es importante consignarla con la numeración únicamente, sin consignar o redundar, que ahí tenemos pues un número en esa posición. Lo otro es el lugar y la fecha. Pues, por certeza jurídica y por determinación lugar, ustedes ya saben que pues ahí tiene que consignarse lo correspondiente al lugar, al municipio y al departamento, para evitar cualquier tipo de confusión. Otra de las cosas, como ven ahí, pueden ver también ustedes que tiene un error en la ciudad de Guatemala y después se indica de este domicilio. Del departamento, ¿qué domicilio? Ahí no está cumpliendo con ese requisito, pero bueno, son indicaciones que ya las hemos visto. Me interesa el contenido. Después establece contrato de división de la cosa común. Ahí tiene un error. Realmente el término correcto no es celebran, es otorgan. No hace falta que consignen contrato, sino lo importante es que pueden consignar ahí únicamente el objeto del mismo. Otorgan división de la cosa común, de conformidad con las siguientes cláusulas. Y veamos
Contenido, los antecedentes. Los antecedentes son, pues es la finca que se va a dividir o se va a separar en cada una de las cuotas de los copropietarios. Y vemos, pues, los elementos característicos. ¿Acaso tiene que dos copropietarios? Déjenme ver, vamos a ver. Sí, son únicamente dos copropietarios. ¿Sí? Y determina, pues, el área que cada uno, pues, mantiene dentro de la copropiedad. Acá mismo, si se pueden dar cuenta, a mi leal saber, por técnica jurídica, el saneamiento mejor lo hubiera hecho aparte. Realmente, pues, no es necesario consignarlo, pero como normalmente se dice en los registros, o tal vez ustedes lo han escuchado, que es un término que se ha utilizado normalmente y que de hecho fue acuñado por los procuradores, que dicen es que es ley de ventanilla. Desgraciadamente por ley de ventanilla, es decir, el operador viene y tiene un criterio, impone su criterio, pero en la ley no está establecido. Ya vimos que existen, pues, ciertas situaciones o ciertas disposiciones legales que si no están escritas no hay ningún problema porque la ley ya las contempla, la naturaleza del contrato las tiene y si están dispuestas en el Código Civil, pues sí, aunque no estén reguladas, perdón, aunque no estén establecidas en el contrato, si están establecidas en la ley, se debe cumplir conforme indica la ley. Una de estas es el saneamiento, el artículo 30 ya no debiera aplicarse porque ya está derogado. Pero bueno, si ustedes no lo presentan con eso, el registro se lo suspende por ley de ventanilla y les obliga a ustedes a consignar la cláusula del saneamiento. Por técnicas jurídicas, cuando lo consignen, es conveniente que mejor lo hagan en una cláusula aparte, para que se entienda. ¿Se recuerdan como les indiqué yo a ustedes? Cada tema una cláusula. Haga su listado de temas. Los antecedentes, una cláusula. El saneamiento, otra cláusula. Entonces, cada tema una cláusula. ¿Ya? El precio, si fuera una compraventa simple, el precio, las disposiciones o las estipulaciones, otra cláusula. ¿Qué más? La aceptación, otra cláusula. ¿Sí? Entonces, ese tipo de situaciones nos llevan a crear o a poder entender nosotros cómo se maneja una técnica jurídica. Cada tema, una cláusula. Acá vemos que en la misma cláusula se consigna el saneamiento como tal cuando lo técnico hubiera sido en una cláusula aparte. ¿Hay algún problema con eso? No, pero pues por técnica jurídica un notario debe cuidar ese tipo de situaciones y también por ubicación registral, porque cuando el operador toma un instrumento, si va bien manejado, va a encontrar fácilmente dónde están los aspectos que tiene que calificar y ya pues resuelve el documento para ser operado. La segunda, la decisión de la división, ¿sí? Y obviamente que están de acuerdo, porque si no estuvieran de acuerdo no pudiera ser a través de un contrato, de una escritura pública. No pudiera ser solo notarialmente. Tienen que estar todos los comuneros de acuerdo. Y señala, pues acá, la división y de qué forma va a quedar dividido. Es decir, cómo se va a dividir esa copropiedad. Y en la tercera, la aceptación. Continúan manifestando los comparecientes que de común acuerdo convienen adjudicarle a la señorita tal, ¿ven? La desmembración relacionada que pasará a formar, ¿ven? ¿Se dan cuenta cómo lo van haciendo acá? No se están complicando. Están haciendo una desmembración, por así decirlo. A mi juicio no sería ese el término correcto, pero igual, si lo presentan de esa forma en la finca, perdón, en el registro de la propiedad no les van a causar ningún inconveniente. Lo único que tienen que ver es esa división de la cosa común, tal como corresponde. Pregunta, ¿pueden ustedes protocolizar los planos de la división de la cosa común acá? ¿Qué dicen ustedes?
Claro, una cláusula de Sí, protocolización. sí se puede. ¿Qué es lo más conveniente para evitar futuros problemas? Porque lo que sucede es que muchos notarios no lo sugieren. En mi caso, yo sí lo sugiero porque queda dividida la propiedad, queda establecida como corresponde. Al momento de haber un inconveniente, el plano rige en cuanto a esa división y los derechos ya están plenamente establecidos, no hay mayor problema. Posteriormente, la cláusula, esta se las voy a trasladar yo a ustedes, no se preocupen. Finalmente, los comparecientes, la aceptación del contenido del contrato y el cierre de la escritura. No lleva más. Es una escritura sencilla, división de la cosa común. Más que todo acá, los elementos esenciales después de los antecedentes, la aceptación, si se dan cuenta, no hay precio porque no se está vendiendo nada. ¿Ven lo que varía en cuanto a una escritura compraventa? El objeto, después la división, los antecedentes, la división como tal, bueno, la forma en que va a quedar dividida, la aceptación, la manifestación de la declaración de voluntad de aceptar la división de la cosa común y la aceptación como tal del contrato en sí, del contenido del contrato. No hay más. Y el cierre, obviamente que tiene que ser como corresponde y que va a establecer también la obligación de que ésta sea operada en el registro de la propiedad. Veamos, acá no lo tiene dividido. Bueno, ¿qué errores le podemos ver al cierre de esta escritura? Ustedes ya tienen acá el olfato y los conocimientos para poder ver los errores en el cierre de esa escritura. ¿Por qué motivo le podrían suspender a esta notaria este instrumento? Vean después del fe. Está realmente todo junto. Acá no tiene una técnica jurídica, una técnica notarial limpia. Una técnica de redacción no la tiene la notaria. Acá más parece que hubiera copiado una minuta. ¿Por qué motivo se le podría suspender? Está dando fe del contenido, de lo expuesto y de su contenido, de que tuvo a la vista el testimonio de la escritura pública, ¿sí? Donde se acreditó el derecho a la propiedad. Tuvo que, en mi posición, yo hubiera puesto que tuve a la vista los documentos de identificación de los comparecientes también, pero no indica la obligación de presentar el testimonio, el registro de la propiedad. Eso no lo indica. ¿Ven? ¿Es motivo para que le suspendan eso? Si es motivo, le podría suspender ese testimonio y no le van a operar la propiedad. ¿Puede esta escritura consignar una cláusula donde se pueda solicitarle al registrador una anotación preventiva? Claro, licenciado, tiene su Una, fundamento de ley. exactamente. ¿Ven lo importante? Por eso el tipo de errores. Entonces, sí se puede hacer, solo para que tomemos en consideración. La ventaja con ustedes es que como ya hemos empezado con los contratos desde antes a tomar forma notarial, a ver la redacción, y ahorita yo ya me voy con ustedes solo a los elementos más importantes, y ya a ustedes se les facilita más porque ya no es como que tuviera que leerle la escritura completa. Ya eso lo manejan ustedes. Estamos con esto, ¿verdad? ¿Ya entendimos acá o tienen una duda de esto? Está claro. Perfecto. ¿Qué pasa cuando uno no está de acuerdo? ¿Cuál es el proceso que debe seguirse? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Por la vía judicial, licenciado? ¿Qué juicio? Sí, digo yo. Pero ¿qué juicio? Vía judicial, estamos acostumbrados a decir eso, está bien, excelente, pero ¿por qué juicio?
Jóvenes, ustedes ya tienen que manejar esto. Ya Sería por están la a un vía paso de- judicial porque no hay como un acuerdo, entonces ya se entra en controversia a la hora de dividir el bien. Va, mire pues, ordenen su cabeza, su cerebro. Les voy a dar un tips para estudiar para su privado. Cuando les pregunten a ustedes la vía y por qué juicio, ordenen los tipos de juicio. Hay juicios de conocimiento, de ejecución y así van ordenando los demás. Primero, no hay declarado un derecho. O sea, si bien es cierto, ellos tienen una parte líquida, pero un derecho asignado en cada parte como tal no está establecido. Hay que dividir la cosa. Entonces hay que establecer ese derecho. Tiene que ser entonces un juicio de conocimiento. Un juicio de conocimiento. ¿Qué juicio de conocimiento es? ¿Tiene tramitación señalada? 199 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Qué establece el 199? Veamos el oral, juicio oral. Juicio oral, ¿quién me lee el 199? Artículo 199. Materia del juicio oral. ¿Se tramitarán en juicio oral los asuntos de menor cuantía, los asuntos de ínfima cuantía, los asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos, la rendición de cuentas por parte de todas las personas a quienes les impone esta obligación la ley o el contrato, la división de la cosa común y las diferencias que sugieren? Ahí estamos, no se preocupe. Ahí estaríamos con eso. Déjame ver. Déjame ver algo. Ok, si quieren, anótenle un código a ese artículo. Esto les va a servir a ustedes para su privado. Anoten el código Jardín. Jardín. Ahí se los escribí en el chat. Jardín. Y recuérdense únicamente de los términos que les van a hacer alusivos a ustedes, lo que se tramita en estos juicios: jactancia, alimentos, la rendición de cuentas. ¿Sí? Estos son solo los términos para aprenderse eso: la rendición de cuentas, la división de la cosa común, que es lo que estamos viendo. ¿Qué más? Asuntos de ínfima cuantía y menor cuantía. Eso es lo que significa o lo que ustedes pueden tener a través de ese término. Entonces, imagínense el jardín de su casa, solo que en lugar de la N es la M, jardín. Y con ese código ustedes tienen que entender qué asuntos son los que se ventilan a través del juicio oral. Y así háganlo con los otros procesos. Búsquenle códigos. Tomen en cuenta que su cerebro puede tener una capacidad grande en la medida que ustedes se faciliten las cosas. Pero si ustedes no se facilitan las cosas, se las complican, entonces todo va a ser difícil. Ese es el detalle. Bueno, división de la cosa común, juicio oral. ¿Cuál es el procedimiento? Veámoslo pues. Oral de división de la cosa común. No les tendría que estar enseñando estos, pero vamos a tratar de hacer la enseñanza lo más completa posible para que no se les dificulte a ustedes ya en la práctica. Bueno, quizás sean elementos para algunos innecesarios, pero en mi caso yo sí prefiero dárselos a ustedes para que ustedes tengan el conocimiento completo. Ciertamente,
Esto lo tuvieron que haber visto en procesal civil, pero desconozco si ustedes ya lo tienen en conocimiento. Pregunto, ¿ya lo conocen para no verlo o lo repasamos? Repasémoslo. Se refresca un poquito la mente, Lick. Lick, gracias. Perfecto. La demanda. El elemento clave en la demanda es el desacuerdo de los comuneros. Con uno que no esté de acuerdo, y ahí hay un elemento para llevar a proceso, a juicio, la división de la cosa común, con fundamento legal en estos artículos 199, 201 y 219 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Qué van a ver ustedes en la primera audiencia? Deben mediar por lo menos 3 días entre la notificación de la demanda y la audiencia. Este es el proceso en sí. Estamos viendo los plazos. El juez en la fase de conciliación. La conciliación, y es curioso, porque cuando ustedes estén ya en el litigio se van a dar cuenta que cada juzgado tiene un criterio diferente para la conciliación, porque la conciliación se puede dar incluso hasta antes de que el juez dicte sentencia. Yo he visto casos en los departamentos donde la conciliación realmente no la ven al principio. Hay jueces que la conciliación la otorgan o ellos llaman audiencia de conciliación de forma de oficio, por así decirlo, antes de dictar sentencia. No lo hacen en la etapa previa. Para mí debería ser en esta parte donde ellos deben de llamar a conciliación. En la etapa final, salvo que una de las partes lo solicitara. Pero, ¿qué motivo, qué razón tiene hacerlo ya casi al final si las partes han gastado? Parte va a querer que se le indemnicen eso y para eso están las costas, la condena en costas, en las costas procesales. Por lo mismo, yo no veo una razón de ser que los jueces de oficio vayan a hacer una audiencia de conciliación hasta antes de dictar sentencia. Para mí debe ser en estas etapas, pero bueno. En criterios judiciales hay cada situación y como también el cobro de impuestos, si vieran unas cosas que he visto yo, pero bueno, acá, lo que van a tener ustedes presente es que por doctrina y por lo que establece la ley, van a encontrar una conciliación en esta parte. Entonces el juez en la fase de conciliación pide que nombre notario partidor y si no se ponen de acuerdo, el juez lo nombrará de oficio. Sí, Orlando. Lick, disculpe, si hay conciliación antes de la audiencia, ya no se podría dejar sin efecto la audiencia, ¿no? Para eso es esta audiencia precisamente, porque si nombran notario partidor, se hace la escritura y ahí finaliza todo. En la fase de conciliación, queda todo en conciliación, no hay ningún inconveniente. Inclusive podría ser que antes de finalizar, hasta antes de dictar sentencia, ellos se quieran poner de acuerdo y lo hagan a través de un contrato de transacción por aquello de los que han gastado en el proceso y todo lo demás. Entonces tiene que haber concesión recíproca. Recuérdense que para eso en la escritura de transacción, que ya la vamos a ver, tiene que haber concesiones recíprocas. Es decir, yo te doy, pero me das algo a cambio. ¿Sí? Gracias. Acá lo importante es de que si no quisieran hacerlo eso, sí lo pueden hacer a través de una escritura de partición o de división de la cosa común. Si hay nombramiento de notario partidor, el juez le discierne el cargo al partidor y este tiene que elaborar proyecto de partición o manifestar que la cosa no admite como división. Ya vimos por qué motivos no se puede dar la división. Señor juez, si se divide esto, hay problema que afecte a uno o a los demás copropietarios. Por lo tanto, no se puede dividir con base o con fundamento en el artículo 220 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Sí? Sencillo. Una vez se le discierne el cargo. ¿Cuál es el procedimiento para discernir el cargo? ¿Alguno de ustedes han visto algún discernimiento de cargo en algún juzgado? ¿No? Vean. En la conciliación, si se nombra notario notificador, cuando se pide que nombre notario notificador, se presenta memorial proponiendo al notario, ¿sí? Se propone al notario con toda la individualización del mismo para que el juez señale día y hora para el nombramiento.
el notario llega al juzgado, se le discierne el cargo, el discernimiento se hace en acta, se le dan las copias del proceso o de lo que va a necesitar el notario ya con esos elementos, más el testimonio de la escritura pública, puede proceder a realizar el proyecto de partición, que es lo que establece el 220 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y ojo, previamente a elaborar el proyecto de participación, el notario puede reunir a las partes para aclarar instrucciones. Eso es importante. Eso es importante. Obviamente, si ellos lo propusieron, él tiene que estar de acuerdo con ellos, porque si no lo hace como corresponde, eso puede ocasionar en que al final la conciliación no haya tenido ninguna razón de ser. ¿El juez fue a fijar una audiencia para eso? Sí, pero no, pues realmente eso es solo para que las partes en presencia del juez indiquen de qué forma quiere que se realice la división y no haya ningún problema con que después vaya a variar el proyecto de división. ¿Sí? Ok. Lo otro es, el juez corre audiencia para que las partes conozcan el proyecto de partición. Ojo, acá es si realmente nombraron notario partidor. El juez corre audiencia para que las partes conozcan el proyecto de partición. Presentado el proyecto de partición, si las partes lo aceptan, el juez dicta auto donde aprueba el acuerdo de partición. ¿Ven? Acá el notario, ¿qué es lo que hace? Interesante. Porque si se dan cuenta, la función del notario, hasta ahora donde ustedes la habían conocido, estaba de forma protocolar y de forma extraprotocolar. Inclusive de forma extraprotocolar lo habíamos visto actuando en jurisdicción voluntaria, actas, la primera resolución, ¿sí? Las notificaciones. Y acá encontramos, por ejemplo, una actuación notarial donde actúa como auxiliar del juez, elaborando un proyecto, fundamento legal, 220 del Código Procesal Civil y Mercantil. El notario se le diciende al cargo notario partidor y elabora un proyecto de partición. Ven, acá el notario ya no es solamente alguien que facciona instrumentos públicos, que va a ceñirse a la función de jurisdicción voluntaria, sino que entra dentro de la fase de conciliación. Por eso es que en otros países el notario tiene una participación elemental dentro de las funciones del Estado, porque actúa como conciliador. Las partes se pueden presentar con él en juicio y decir, mire, nosotros ya no queremos seguir el juicio, vamos a arreglarlo con usted de esta forma. Luego el notario hace lo que tiene que hacer y lo presenta al juzgado. Y ahí terminó. ¿Sí? Esa es la función del notario. Y acá encontramos un motivo y una razón de ser del por qué el notario puede actuar dentro de la fase de conciliación. Ok. Se presenta el proyecto de partición, las partes lo aceptan y el juez dicta auto donde aprueba el acuerdo de partición. Y que al final es lo más importante. Y ojo, si no se acepta, se fija audiencia por 5 días para la elaboración de otro proyecto. Si no se acepta, es decir, todavía cabe la posibilidad de que alguien diga, mire, señor juez, después de que ya hubo una audiencia para que se pusieran de acuerdo, esa partición no quedó como yo quería, porque el notario lo hizo de esta forma y en la audiencia se dijo que se hiciera de tal forma. Tienen que haber motivos razonables para que el juez lo haga solo así. Entonces se señala una audiencia para elaboración de 5 días. Normalmente no se cumplen los 5 días porque la audiencia, los juzgados tienen saturado el trabajo, están saturados de trabajo. Por eso es que en otros países se le da la posibilidad de que esto se arregle mediante un notario, ¿sí? Para evitarle esa carga al juez. Guatemala todavía estamos atrasados en esos aspectos y vamos hacia atrás porque lejos de darle más participación al notario se le está restando. Ok. Si no hay oposición, el juez dicta auto del acuerdo de partición. Y eso es muy importante. Si hay oposición al proyecto, se dicta sentencia aprobando el proyecto o se declara que el bien objeto de litigio tiene que ver en pública subasta. ¿Ven esto importante?
al final no hubo aprobación, no estaban de acuerdo ni de una ni otra forma, a pesar de que se les dio el tiempo, hablaron con el notario. Entonces el juez viene y no lo hicieron de esta forma, entonces mejor se vende el bien. No se puede vivir, no se puede vivir como corresponde, se vende el bien y se le da a cada parte lo que corresponde a su parte alícuota. Se hizo auto de partición o la sentencia en su caso. ¿Sí? Aquí van a haber dos situaciones que muy rara vez van a encontrar en una resolución judicial en la misma etapa. Puede hacer que se dé auto de partición si se aprueba el proyecto y si no, puede hacer que el juez dicte sentencia. ¿Sí? Entonces puede darse auto o puede haber sentencia en base al 223 del Código Procesal Civil y Mercantil. Pero bueno, aquí vamos a encontrar una demanda, un memorial de demanda. Realmente no tiene que tener muchos elementos. Deben de concretarse. Ustedes como abogados deben de aprender a ser claros, concisos y concesos, no ponerse en tanto tecnicismo. Y la demanda aquí es lo diferente, porque incluso en una demanda, cuando se ve mucha carga técnica, se llega a pensar que es más del profesional que del demandante. Y entonces se le llega a perder el sentido que tiene la demanda. Claros, concisos y concesos en esto para no perder el sentido. Y se procede a indicar, obviamente, los hechos antecedentes, los hechos, motivos por los cuales se solicita la partición, no lleva mayores elementos, y los fundamentos. El principal fundamento, el 199 del Código Procesal Civil y Mercantil, el 219, las pruebas que van a aportar, que obviamente acá certificación indica acá, pueden presentar testimonio, posteriormente solicitar la devolución de costa a su costa con las formalidades de ley, copias aquí de los testimonios que están presentando. Acá en algunos casos les pueden poner el problema de que por ser copias no se admiten, que lo correcto es que presenten testimonios, porque solo deben presentarse como pruebas, documentos originales. Pero en este caso se puede solicitar que también, si no son los testimonios, pues las certificaciones del registro de la propiedad, porque esas sí son las originales, y en ese sentido no pondría el juez ningún obstáculo en tomarlo como prueba. Lo normal que lleva tu demanda, las peticiones, y ahí estaríamos nosotros ante la división de la cosa común. No lleva realmente mayor cosa. No me meto tanto en lo procesal, porque realmente me interesa más el aspecto notarial. Si se aprueba el proyecto de partición y el juez dicta auto, ese auto debe de protocolizarse. Obviamente el notario viene y procede a protocolizarlo. ¿Cómo va a protocolizarlo? Me va a decir alguien. Lo hace en alguna escritura. Está sencillamente la protocolización establecida en el artículo 8 del Código Notariado. Protocolo es la colección ordenada de escrituras matrices, actas de protocolación. Entonces, a través de una protocolación, el notario puede proceder a insertar de forma física y como corresponde legalmente por el juez. ¿Sí? ¿Cómo me va a decir alguien? Obviamente, cuando se entrega el auto una certificación del auto al notario, y eso es lo que al final se termina protocolizando. Ya estamos. ¿Preguntas sobre esto o hay alguna duda? Porque vamos a pasar al otro tema. ¿Preguntas? ¿Se pueden adjuntar varias copias del memorial, Lico, o son cierta cantidad? ¿Varias copias a qué se refiere? Es que yo he visto que en algunas partes dicen se adjunta el memorial y 3 copias. Es que eso depende de las partes. Recuérdense que ustedes deben
consignar las copias como tantas partes hay en el proceso. ¿Cuántos copropietarios van a ser? Si son 2, los copropietarios más la copia del juzgado. Entonces, original más 3 esa era copias. mi duda, gracias. Ya, obviamente, y si se tiene que notificar, imagínense que se tenga que notificar a una institución, PGN, por ejemplo, donde hayan derechos de menores o derechos del Estado. Entonces ahí hay una cuarta copia. Entonces, copias son como partes hayan en el proceso. Por eso es que ustedes ven eso de adjunto original y 3 copias y 4 copias, no es al azar. No se lo vayan a estar inventando, sino ustedes tienen que saber cuántas partes van a haber en el proceso. ¿Ya? Por eso es que ven que en algunos juzgados les dicen todavía por esta única vez se le va a aceptar. Posteriormente se le pide al notario que adjunte las copias de ley. ¿Ya? Por eso lo hace, porque ellos lo que no quieren es sacar una copia que se supone que el notario ya debió haber adjuntado dentro del memorial de demanda. ¿Estamos ahí? Eso es procesal. Se supone que esto sí ya lo tendrían que manejar ustedes. ¿Estamos ahí? ¿Alguna duda con esto? Sí, Flor de María. Licenciado, buenas noches. Fíjese que yo tengo una duda porque en su oportunidad yo pregunté en el Departamento Jurídico del Registro de la Propiedad y me indicaban que para hacer esto de la división de la cosa común, la escritura tenía que decir partición, no división, porque la división era judicial, pero no entiendo cuál es el fundamento para eso. Sí, vea, realmente es una cuestión de términos técnicos, pero ahí volvemos otra vez a lo mismo, ley de ventanilla. ¿Qué es dividir? División de la cosa común. Pregunto, ¿hay cosa común en la copropiedad? ¿Los copropietarios se van a poner de acuerdo en dividirla? Sí. No tendría por qué haber problema. Partición. En lo judicial no se está haciendo la partición también, pues. No se está realizando la partición. Incluso si se puede dar cuenta con eso que usted dice, los pasos del proceso establecen que el notario, o la ley, la misma ley, en audiencia de conciliación, le solicita a las partes que nombren notario partidor. No dice notario encargado o facultado para la división de la cosa común, sino dice notario partidor. Entonces, ahí sería el que me estaría confundiendo lo notarial en lo judicial y viceversa. Y se da cuenta que no. Son términos técnicos que en mi caso yo no vería ningún problema. El término técnico en lo notarial, a mi consideración, es división de la cosa común. En lo notarial y en lo judicial, la partición, porque ahí sí o sí, si no se hace de una forma, se hace de otra forma, aunque sean públicas subastas, se vende el bien y al final el producto de la venta, pues se divide entre las partes y ya está. Obviamente ahí te van a tener que ver, descontar en los costos procesales y todo lo demás, ¿verdad? ¿Estamos ahí? ¿O tienen alguna duda? Y ojo con esto, porque realmente no hay un fundamento para que ellos digan de que en lo judicial esto o lo otro. Es más que todo criterios, son criterios. Yo no pensaría y no estoy de la posición que en los juzgados como en los registros manejen criterios, porque no debería ser criterios si la ley es clara. Debería respetarse la ley, no crearse tanto criterios. Conciliaciones en cuanto a posiciones podrían haber, pero esas no deberían de ser absolutas. Incluso los registros deberían de entrar a discutir los problemas que han tenido por esto e ir modificando ese tipo de análisis que en determinado momento han realizado en base a la necesidad de la población. Pero no estar tan cerrados en algunos aspectos como por ejemplo lo que les decía el otro día, lo de la donación. Que porque hay evasión fiscal a través de los contratos de donación, muchos otorgan contrato de donación para no pagar el IVA por el total de una compraventa. Y a través de un contrato de donación simulan una compraventa.
Sí, pero no se puede perjudicar a los que realmente quieren otorgar una donación. Sí, no se puede hacer eso. Y lo otro, que obligan a que las personas entonces busquen otras figuras para hacer eso. La evasión siempre ha habido, solo hay que buscar las reglas oportunas y los mecanismos para controlar y fiscalizar ese tipo de evasión fiscal, pero no llegar a esos aspectos. Porque si no obligan a la persona, imagínense que le quiera donar un bien a alguien, a una persona de escasos recursos, y le dice, mira, está bien, pero paga el IVA del bien. Y el bien que le valga 200,000 quetzales. Y el 12% de esos 200,000, ¿cuánto es? Y si la persona no tiene recursos. Ven ese aspecto complicado. Entonces, la justicia y la equidad tributaria, ¿dónde está? Y lo otro es, el IVA debiera ser en primicia para contratos onerosos, permitido en la ley del IVA, pero el mismo Código Civil, pues, previendo eso, establece que la donación pueda ser estimada. Entonces, no se debería lesionar la estimación del bien para efectos del pago de impuestos, porque se está tergiversando la naturaleza del contrato, porque lo que no entiende la SAT es que lo que se está estimando ahí es el acto, esa es la liberalidad de donar, no es el bien, no se está diciendo el bien vale 50 quetzales, 100 quetzales. Es que para el donante lo estiman ese bien porque es un acto de liberalidad. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿O tienen alguna duda con relación a esto? Jóvenes. Todo claro, Lick. Bueno, esto es algo muy importante en cuanto a la división de la cosa común. Y después, bueno, nosotros parte de las cláusulas compromisorias dentro de algunos contratos, la transacción, que esa quiero que la veamos. Bueno, vamos a ver ahorita los servicios profesionales, que esto tenía pendiente. Lo vamos a repasar de manera rápida. Dame un segundo, voy a... Ok. Veamos este contrato de prestación de servicios profesionales. Ya indicamos los elementos necesarios para poder entender un contrato de servicios profesionales. Y ahorita pues solo vamos a indicar los aspectos que nos van a servir para... obviamente el lugar y la fecha acá, ya vimos que indicar esto pues no les van a poner mayor inconveniente, pero lo idóneo es... eso. Ok. Esto que ven ustedes acá, ¿qué les va a indicar a ustedes? ¿Qué les indica? ¿Que interviene el notario o que no interviene el notario? ¿Que interviene, Lick? Pues sí interviene, pero no lo nombran. Normalmente sí lo hace el profesional, pero algunas empresas no, solo tienen minutas y ahí parten. Pero al indicar esto es que legalmente el notario le está diciendo al juez, mire, yo no intervine en ese contrato. ¿Qué es lo que hace el notario en este tipo de contratos? Normalmente solo legaliza las firmas. Entonces la obligación del notario se circunscribe a las firmas correspondientes. No da fe del contenido del contrato. Se vuelve un notario sajón, donde no da las firmas. Por eso es que solo las legaliza. Pero lo importante y lo interesante es que en muchos aspectos, como ven ustedes acá, establece también cláusulas, miren. Antecedentes,
Diferente redacción, ¿vale? Sí, diferente redacción, mire. Tercera. Y en ese mismo sentido van a encontrar la mayoría de contratos de servicios profesionales aparentemente. ¿Qué sería lo técnico? Que realmente fuera en escritura pública. ¿Sí? Pero van a encontrar estos aspectos donde van a tener ustedes como notario. Les muestro esto, no les muestro la escritura pública porque estos van a ser los elementos característicos que también van a ver en una escritura pública, con la única salvedad de que ya va a intervenir el notario en forma directa, ¿sí? El objeto del contrato y aquí le disponen situaciones que miren, a veces da pena ver este tipo de contratos de algunas empresas porque por no pagar asesoría legal o pagando asesoría legal, hay profesionales que realmente dejan mucho que desear, les permiten hacer este tipo de cosas. Aquí, con todo esto, lo único que están configurando es un contrato de trabajo, no importando que sea un profesional. ¿Sí? Máximo si establecen horarios. En ocasiones en los contratos de servicios profesionales se les ocurre establecer horarios. Horarios de entrada, horarios de salida, lugar de trabajo. Están configurando los elementos de un contrato de trabajo y entonces se pierde, se naturaliza el objeto del contrato de servicios profesionales. El contrato de servicios profesionales pues se realiza, el profesional viene y presta los servicios como corresponde sin tener relación laboral, pero se configuran los elementos de un contrato de trabajo, se pierde la naturaleza. Ven, acá miren. Bueno, esto todavía se puede mantener aquí algunas situaciones que yo en su momento hice ver. Acá, vean. El plazo del presente contrato será por tiempo indefinido. Lo conveniente en los contratos de servicios profesionales, por cualquier discrepancia entre las partes, es que sean por tiempo determinado. Es una de las características que tienen los contratos de servicios profesionales. Normalmente por tiempo indefinido, lo único que está estableciendo es un contrato de trabajo, una relación laboral. No sé si me entienden estos aspectos. Si ya vieron laboral, les va a ser fácil. ¿Me entienden estos aspectos que no tienen que confundirse con el contrato de servicios profesionales? Y les muestro algo que realmente les va a servir para poder entender las diferencias en un contrato de servicios profesionales y no les va a causar inconvenientes ya en la práctica. Ustedes van a decir, no, esto no puede ir acá, porque estoy configurando un contrato de trabajo. Máximo si están asesorando una institución del Estado. El valor del contrato. Miren, no establece una cantidad como tal. El contrato de servicios profesionales tiene que establecer una cantidad, tiene que haber una totalidad, un valor del contrato. Esa es la razón de ser del contrato de servicios profesionales, se está pagando por algo. Por eso ven ustedes común que en los contratos de servicios profesionales se establezcan por el valor de 80,000 quetzales, 120,000 quetzales, pagaderos y lo que hacen es dividirlo mensualmente, para pagarlo mensualmente. Eso sí puede ser aceptado. O inclusive que se pague al finalizar lo que se está indicando. Contrato de obra podría ser. O por pieza. ¿Sí? Pero si lo dejan de esta forma, ¿cuál es el valor? Y la persona demuestra que mensualmente le estuvieron pagando lo mismo. 10,000, 10,000, 10,000, 10,000. Salario. Ven lo que tienen que cuidar. Una situación muy delicada, muy delicada. Y si asesoran empresas, yo he asesorado a varias empresas, a veces me dicen, es que mire, este contrato lo manejamos porque el abogado anterior ya no lo dejó listo. El problema lo metió porque la mayoría de las demandas laborales las ganan precisamente por eso. Sí, Orlando. Ahí entraría y metería gol el contratista con indubio propio. Exactamente. La duda
favorece al trabajador. Exactamente. Ahí tienen que ver eso. En lo civil, la duda favorece al sujeto obligado. En lo laboral, favorece al trabajador. En lo tributario, ¿a quién favorece la duda? Al fisco. Porque se supone que está recaudando impuestos para el funcionamiento del Estado y el Estado es representante del pueblo. Ahí está el motivo por el cual opera ese principio. Facturación y forma de entrega. ¿Esto por qué? Esto sí tiene que ir, la facturación, porque si es un contrato de servicios profesionales, tiene que entregar factura. El problema es ese que les decía. Si hay una cantidad no por el total del contrato, como ven ustedes acá no hay un total del valor del contrato, se establece facturación, no importa que haya facturación. Si sencillamente tenía un horario, un lugar de trabajo, está a disposición de un jefe, tenía lo que vimos anteriormente, donde decía objeto del contrato, estaba obligado a realizar ciertas facultades en determinado lugar, bajo ciertas condiciones, contrato de trabajo. Condiciones. A ver, en algunos casos, y les quiero comentar esto porque puede ser una tentación para algunos patronos sugerirles eso. Y mire, es que nosotros vamos a contratar a profesionales, pero que estén en su casa. Pero nosotros les vamos a dar las herramientas. Y de acá en el contrato de servicios profesionales, vamos a establecer que el equipo, el teléfono y todo lo demás, si no lo devuelven en perfectas condiciones, nosotros se los cobramos a ellos o se los deducimos del valor del contrato. Cuidado, porque recuérdense que el hecho de que algunos estén en su casa no quiere decir que no tengan relación laboral, porque inclusive el COVID abrió una puerta para eso, para decir que alguien podía estar trabajando en su casa precisamente por lo de la alerta sanitaria, y eso no se ha levantado. Entonces, mucho cuidado con eso. Ok. Ok, vamos a ver. Bastante extenso el contrato, ¿vale? Sí, estos son, miren, es que estos los hacen, cuando me han trasladado a mí estos contratos para análisis, para que yo dé mi análisis, la mayoría los mando por un tubo precisamente por esto. Porque los hacen extenso, le quieren, el patrono le quiere deducir todo al profesional, al contratista, le quiere poner un montón de cosas. Elementos innecesarios porque incluso legalmente no se les puede exigir tanto, solo están de adorno. Y legalmente, cuando el patrono lo quiera deducir o quiera llevar esto a proceso, la mayoría se le votan, porque legalmente son cláusulas abusivas, donde el profesional jamás va a cumplir eso, o no va a tener la forma de hacerlo. ¿Qué otras situaciones quiero? Ok, vean acá, esto es importante que lo tengan y por lo cual aquí destruye la naturaleza de un contrato de servicios profesionales. Vean, el contratista se compromete a comercializar los servicios que A Technology pone a disposición en el mercado nacional, razón por la que se abstiene rotundamente a participar en la negociación de cualquier otro producto o servicio que tenga relación directa con A Technology. Solo eso. Lo está convirtiendo en un vendedor prácticamente. Represente competencia o pueda generar confusión en los clientes y consumidores en general. Es decir, los servicios tienen que ser solo de él. Es decir, le limita al profesional a que también le pueda prestar esos mismos servicios a alguien más. ¿Se dan cuenta cómo está tergiversando y están naturalizando eso? Porque se supone que el profesional tiene los conocimientos para eso. Entonces, ¿qué lo limita para que le dé esos servicios a él? Y a la vez también se los da a todas otras empresas, siempre y cuando no caiga en trasladar el secreto profesional. Si no lo hacen, no tiene por qué limitar la función del profesional. Pero vean acá, interesante cuando se analiza eso. Principalmente se compromete a abstenerse de ofrecer los servicios en forma personal a los clientes de Technology. Es decir, en forma personal es que él los ofrece.
sino que lo que va a hacer ahí, lo que le está diciendo a Technology, que los servicios los tiene que ofrecer a nombre de Technology. La pregunta es, ¿no lo convierte en su patrón? Porque si lo va a ofrecer en nombre de Technology, no lo convierte en su patrón. Podría pensarse que sí, ¿no? Y solo ahí ya le puede generar duda al juez. Y vean, a su vez, el contratista declara conocer los productos y servicios de Technology, es decir, que él ya las conocía. ¿Por qué no le va a prestar los mismos servicios a otra empresa? Y se compromete a comercializar los mismos única y exclusivamente por medio de Technology. ¿Ven? Entonces, ¿de quién tiene que recibir órdenes para hacerlo? Y la cantidad y forma que lo tiene que hacer de Technology. Quien le brinda el flujo de capital, disponibilidad, estructura organizacional necesarios para requerimiento de la venta. ¿Ven? Por lo que esta actividad la debe realizar el contratista a través de la oficina de Technology. ¿Ven? Lugar de trabajo. Y si necesita una tarjeta de presentación, vean lo más tonto que alguien le pudo haber sugerido. Y perdone que exprese ustedes esto, pero miren, si necesita una tarjeta de presentación, debe ser con la información de Technology y no información personal del contratista. Es decir, le van a dar una tarjeta de presentación para que diga el nombre de él y lo presente como representante de Technology. ¿Quiénes llevan normalmente eso? Los trabajadores, los gafetes. ¿Cuál va a ser prueba en un juzgado de trabajo? El gafete, mire, tenía mi gafete de trabajo. ¿Ven lo complicado que puede ser esto? El profesional se identifica con su carnet de profesional. Si fuera un abogado, con su carnet de colegiado activo, listo. Listo, y si en dado caso hay un contrato, pues el contrato respectivo y ya está. Si alguien y con las personas indicadas, no más. Este es un contrato, lo que me decían, y preferí presentarles esto precisamente por las dudas que tenían ustedes la clase anterior, para que no hubiera confusión. Y vean, quedando esta última obligada a pagar únicamente por los días de prestación de servicios profesionales del contratista. Vean, esto a todas luces es un contrato de trabajo. Sencillo, esto de colaboración y todo no tiene más. Las formas de terminar el contrato. Incluso estas controversias. ¿Qué más tiene por acá? Crían. Limitación de responsabilidad laboral. ¿Será que porque alguien lea esto no tiene responsabilidad laboral? Vean la exageración de algunos colegas. Realmente... Y yo incluso he discutido esto con algunos administradores. Si hay algún administrador acá me va a perdonar por eso. Pero los creadores, y que después también se han resultado quejando, los creadores de la mía extra han sido nada más ni nada menos que los administradores. Los causantes de que no contraten actualmente a un licenciado en administración de empresas, sino que se decida por un trabajador que tenga experiencia en el área en la misma empresa y lo convierte en administrador, son los mismos administradores. ¿Por qué? Yo trabajé y he trabajado no solo asesorando empresas, yo también administré empresas. Y les voy a decir a ustedes, los mismos administradores me decían, los que eran más chispudos, es que mire, licenciado, ¿para qué vamos a contratar a un administrador? ¿Cree que se la sabe todas? Va a venir aquí solo a esperar que le sirvan. Mejor, tomemos a un operador, a un gestor, lo vamos subiendo, lo convertimos en supervisor y si tiene las calidades, lo subimos a gerente y él conoce lo que está haciendo, conoce el producto y puede trabajar mejor que un administrador y no me va a estar peleando por el horario. Se puede quedar a otra hora porque va a ganar un poco más, le subimos un poco más. El administrador va a ganar 15,000 quetzales, 20,000. En cambio, al gestor yo le subo 8,000 quetzales y está feliz y me trabaja hasta las 8 o 10 de la noche. Entonces, causantes,
del mismo desplazamiento de la profesión de administradores fueron los mismos administradores. No fue la única empresa donde yo escuché eso. Ese es el detalle. Causantes del problema de los abogados, de la falta de trabajo en muchos casos, que no es que hay, ahí lo que hay es competencia desleal, hemos sido nosotros mismos. Ustedes como estudiantes, cuando no han tenido trabajo y algunos se van a torre de tribunales y empiezan a trabajar como procuradores o otros, el abogado le cobra 5,000, mire, yo le cobro 2,000 quetzales. La legalización, necesito una legalización, ¿cuánto le cobra el notario? Es que me está cobrando 150, ¿sabe qué? Yo le cobro 50 quetzales, voy con un notario y lo hago y aunque me dé algo, estoy feliz. Eso es lo que ha pasado, el mismo profesional, votando el mismo profesional. Esta cláusula realmente no se va a poder ejecutar porque la responsabilidad laboral de forma legal, una vez está encuadrada o está relacionada conforme ley, aunque esté en cláusula, no tiene nada que ver. Sí o sí opera el contrato de trabajo. Propiedad intelectual acá es para, pues obviamente que no trasladen la información de la empresa, el secreto profesional y todo lo demás, pero ¿quién le va a prohibir a un trabajador que adquiera sus conocimientos, que le vaya a limitar? Porque incluso esto está en pactos que ya tiene ratificados Guatemala en materia laboral. ¿Cómo le va a limitar a una persona que si adquirió los conocimientos pueda dedicarse de eso mismo? Siempre y cuando no revele otros secretos, pero si él ya tiene los conocimientos, ¿cómo se va a limitar eso? Muy difícilmente se va a hacer a través de una cláusula. La confidencialidad, igual. Conflicto de interés, escaso, fortuito, por fuerza mayor. Esto también no tiene nada que ver. Anticorrupción, eso menos. Aquí hay algunas cláusulas que no sé si las han visto en algunas películas o en algunos tratos estadounidenses o otros países. Aquí en Guatemala es diferente. Muy difícilmente van a ejecutar eso. Pero bueno, seguimos viendo. Si se dan cuenta, es un contrato extenso. Son 13 páginas. ¿Sí? Son 13 páginas. Normalmente esos contratos a veces terminan en outsourcing. Las empresas o las outsourcing son los que se encargan de subcontratar y le contratan a una empresa principal. Sencillamente al momento de demandar, se demanda a los dos y listo. Entonces se evita uno de problemas para presentar esto en un proceso. Y era lo que les decía, si se dan cuenta acá, miren, termina únicamente en legalización de firmas. ¿Ven? Aunque el profesional lo haya redactado, sencillamente en la legalización de firmas le dice al juez, mire, yo no tengo nada que ver con el contenido, eso fue lo que ellos dispusieron, lo firmaron y yo únicamente legalicé las firmas. ¿Ven? Únicamente legalización de firmas, que tiene algunos errores técnicos esta legalización, pero bueno, no lleva mayor implicación. Y ya, ¿ven? Esos son de los errores más comunes. El contrato como tal, pues va a ir ceñido a... Vamos a dejar esto guardado acá. El contrato como tal va a ir ceñido a los formalismos de un contrato de servicios técnicos. Sin mayor preámbulo, no va a llevar mayor carga, si lo quieren ver. Tienen que evitar ustedes en todo momento el encuadramiento en lo laboral. O quizás el término esté mal adecuado. Tienen que evitar ustedes que se posicionen los elementos de un contrato de trabajo, porque se posicionan, tienen esto, tienen lo otro, tienen los elementos para un contrato de trabajo. Es un contrato de trabajo, aunque diga contrato de servicios técnicos, contrato de servicios profesionales, no tiene nada que ver. Entonces, sugerencia, establecer esto conforme a ley del artículo 2027 del Código Civil en adelante de los servicios profesionales. Muy importante. No son muchos artículos, está hasta el 2036. Y algo muy importante de esto, las personas que sin tener título facultativo o autorización legal prestaran servicios profesionales para los cuales la ley exige ese requisito,
además de incurrir en las penas respectivas, no tendrán derecho a retribución y serán responsables de los daños y perjuicios que hubieran ocasionado. Muy importante, han visto, quizás algunos de ustedes en las empresas o en las instituciones del Estado lo han visto, hay personas que no son profesionales, pero tienen un contrato de servicios profesionales. Si hay algún problema, si es familiar o amigo suyo que va a firmar ese contrato, recuerden el 2036. Si no les pagan, además de no pagarles, y hay algún problema en la prestación de esos servicios, serán responsables de los daños y perjuicios que hubieran ocasionado. ¿Por qué? Porque se reputa el hecho de que no sean profesionales. Y la prestación de servicios profesionales tiene una razón de ser, que el conocimiento que tengan realmente va a ayudar y van a desempeñar como corresponde lo necesario para cumplir con el contrato. Pero si no tenían esa facultad y ocasionaron problemas, lejos de las responsabilidades legales que pudieran tener, también van a ser responsables de los daños y perjuicios ocasionados. ¿Ven? Por eso es que alguien que no sea profesional pregunta, ¿puede otorgar contrato de servicios profesionales? No, Lick, porque no es profesional, ¿verdad? Ahí está. Ahí estamos. Ok, ahí estamos con eso. Eso es lo más importante. Es un contrato que realmente no lleva mayor situación, como les decía. Los artículos son pocos para que ustedes los puedan estudiar. Acá lo más incidente es que no tiene que confundirse por las razones ya expresadas con elementos de una relación laboral y ya estarían. Siempre que a usted le requieran para análisis de un contrato de servicios profesionales, vean esos aspectos. Y aunque el que esté en el puesto, el cabezón que esté en el puesto les esté pidiendo que lo hagan, tengan mucho cuidado, ustedes sean bien técnicos en eso. Primero, vean que no tengan los términos de una relación laboral. Si no los tiene, ver que eso no recaiga en cláusulas abusivas, que no le vayan a pedir al final al profesional algo que no pueda cumplir, porque entonces de nada les va a servir un contrato demasiado grande que no va a tener ninguna razón de ser. Yo siempre les he dicho, por ejemplo, a mis alumnos, ¿de qué les sirven cláusulas bonitas si al final no van a servir de nada, sino solo van a estar de adorno? La razón de ser de los contratos es que sean claros, concisos, concesos, entendibles no solo para ustedes, sino también entendibles para las partes. Lo que le interesa al profesional, sin recaer en lo burdo, en lo absurdo, es que lo entienda las partes. Esa es la razón de ser. Y el profesional está precisamente para explicarles eso. ¿Ya? Por eso es que el notario tiene ciertas funciones que sí o sí debe de cumplir. Bueno, no le quiero ocasionar mucho con esto porque si no me voy a me voy a extender. Ya están sus notas, la mayoría, si se puede dar cuenta, tiene muy buena zona. Ya está, creo que son pocos puntos para ganar la clase. Yo esperaría que mejoraran esa nota. El otro día estuvieron llegando algunos conmigo, yo les espero haberles solucionado el problema. Solo los que me pidieron revisión, pues voy a ver revisión, ojo, revisión, no voy a atender otro tipo de cosas, sino solo revisión. Trabajos, yo no estoy revisando trabajos porque ya no estamos para eso. Los trabajos ya fueron entregados. ¿Qué les puedo decir? Otras cosas que he visto. Si no es revisión de examen, atender problemáticas, me van a disculpar que sea en ese sentido, pero sí no puedo porque no tengo tanto el tiempo. Son muchos y créanme, me han estado llamando un montón, me han estado escribiendo y no tengo tanto el tiempo para eso. He leído los mensajes, a veces solo el objeto y ya, mejor si me van a escribir algo, yo no me enojo por eso, pero pónganme solo el objeto. Solo lo que necesitan, yo ya sé si les digo sí o les digo no. Porque nada me sirve que se les arruinó contarme toda la historia que el carro se les quedó en tal y tal lugar para que al final me termine diciendo que ya están en su casa porque ya lo arreglaron. Entonces mejor solo dígame cuál es el problema y ya está. Yo eso es lo que voy a ver.
no es porque no me interese a usted, no es porque yo no me interese el lado o yo esté deshumanizado en ese sentido. Pero créame, si yo le voy a dar solución a uno, le tengo que dar a todos. Y por eso es que no tengo tanto tiempo para estar leyendo tanto mensaje. Entonces, sean lo más concretos y concisos, por favor. Con relación a los inconvenientes, la mayoría yo espero haberlo solucionado. Que alguien me diga, es que me hizo falta 1 punto, 2 puntos. Necesito ver por qué razón y necesito verificar asistencia y verificar otras situaciones que hubieron en todo eso. No es de gratis que no hayan llegado a su punteo, pero podemos ver si hay alguna solución todavía para apoyarles. Los que tienen una pregunta. Sí, David. Buenas noches, Sí, perdone. buenas noches, Solo disculpe. yo le había Saluda a Miguel. Ay, Lick, perdón, creo que a mí me preguntó. Perdón, Lick, es que yo le había escrito por WhatsApp, solo para indicarle que sí ya arreglaron mi problema y ya me aparecieron algunas otras notas. Solo Ok. con usted no la tengo actualizado, disculpe. Déjenme verificar, porque vean, hay una cuestión. Les han dicho que sí aparecen conmigo y que por eso que yo sí les tengo que subir su nota. Pero ojo, si no me aparecen dentro del listado, yo no puedo asignarles nota porque no me aparecen ustedes. ¿A quién le voy a asignar notas si yo no tengo a quién asignárselas en el sistema? Ahora, si administración ya les asignó, ya realmente me aparecen a mí en el sistema, entonces yo reviso y les asigno su nota. ¿Sí? No hay ningún problema, pero si no me aparecen, tengan ustedes por seguro que no es un problema de su servidor, no es que yo les esté negando a hacerlo, sino hay un problema ahí técnico que deben de resolver para que ya me aparezca el cuadrito y yo ya les pueda subir su nota. ¿Sí? Ya me lo solucionaron, Lick, entonces por eso le confirmaba. Porfa, gracias. Perfecto, David. Miguel. Sí, buenas noches, Lick. Disculpe la molestia. Mira, con lo de la nota del primer parcial, con los compañeros que le están faltando la nota, ¿aún no se le ha dado solución o cómo va a ser eso? Recuerden que son varios aspectos por los cuales no se le subió la nota en primer parcial. Algunos, quiero ser bien concreto en esto, las indicaciones fueron claras, conectar su cámara, porque es la única forma que yo puedo ver si realmente están activos o no están activos. No hay tantas formas, ustedes tienen muchos elementos para copiar. Y yo los he visto con algunos y quizás pensarán que a su servidor le estarán mintiendo y al final los únicos engañados son ustedes. Pero bien se ve Sí, cuando están con los viéndolos y están en conversación con alguien más en pantalla. Licky, con los que sí cumplieron con las especificaciones que usted hizo, la cámara, estar en la reunión y todo eso. Solo permítame, Miguel, usted me da fe de eso, de que todos cumplieron con eso. No, o sea, yo estoy hablando por mí, pero como hay varios compañeros, aprovechando la situación, también se lo estoy mencionando. Pero por ejemplo, en mi caso... Es que vea, pues, si usted me dice así cumplieron, usted está metiendo las manos a fuego por todos. No, bueno, entonces sí, sería mi situación personal. Ese es el detalle. Yo tengo que ver eso y corroborar eso. Entonces, no es solo venir y que me digan, es que yo sí estuve presente, es que miren, no me miraba por la oscuridad. Sí, yo aprovechando te lo mencionaba para que también los demás compañeros, pero sí. Solo mire, yo les voy a decir algo. Tengan cuidado con la quema de brujas, porque servir de intercesor en la quema de brujas es un poquito complicado. Usted no está en la posición para servir de intercesor. ¿Sí? Tengan cuidado con eso, no se puede meter las manos al fuego por otra persona. La responsabilidad es personal. Cuando ustedes como profesionales estén en su graduación, que yo esperaría que todos lo hicieran, ustedes están al frente y tienen que leer el protesto y lo tienen que, a usted los juramentan y esa juramentación los lleva a una responsabilidad personal. Ustedes no van a decir, cuando les pregunten si ustedes juran decir la verdad, usted no va a decir si juramos, porque usted no puede jurar en nombre de los demás, usted lo hace en forma personal. ¿Sí? Sí, Sandy. Pues, muy bien. ¿Cómo le haría ahí, licenciado? Entonces, ¿cuál es la vía que debo seguir o cómo sería ahí la situación? Ya estoy revisando para darles el día, a los que tienen ese problema y que puedan llegar, aunque yo estuve esperando el otro día que llegaran y ¿Qué día no fue llegaron ese? todos, entonces tampoco se puede dar.
tiempo. Entonces no he leído su chat. Sí, Sandy. Lick, buenas noches. Yo tengo el mismo inconveniente que el compañero Miguel, Ajá. de que sí me presenté al examen, encendí mi cámara, le comenté que mi computadora se trabó al momento de hacerlo en Word, me conecté del teléfono, pero me imagino que el sistema automáticamente leyó en el momento que salí, pero no cuando ingresé de nuevo a la reunión en Meet. Y Bueno. no tengo nota del primer examen. Veamos, si no, prepárense, porque, ojo, si no, la forma en que yo puedo detectar si ustedes realmente tienen el conocimiento o no, es hacerle un examen oral que no me dura más de 5 minutos. En 5 minutos yo puedo establecer si ustedes saben o no saben. Entonces, si van a llegar conmigo, estudien, porque si no hay forma de terminarlo, lo voy a hacer a través de esa forma, y ahí voy a ver si realmente tenían el conocimiento o no, ¿sí? Sí, disculpe, ¿cuándo sería eso? Disculpe que le interrumpa. Es lo que le dije anteriormente, déjenme ver qué día yo asigno para eso, porque no es solo un ratito, créanme, si ese día yo estuve esperando hasta las 2 de la tarde y recibiendo hasta esa hora. Para la reunión de usuarios, los que estuvieron conmigo, los que llegaron conmigo, se dieron cuenta que salimos tarde. Realmente no fue solo un momento, sino ahí que algunos aprovecharon para comer y todo. ¿Sí? Solo sí, como comentario para los compañeros que indicó que estaría recibiendo, era si tenían, por ejemplo, cosas que corregir del prontuario, no de las personas con su nota. Entonces considero que no nos Sí, ha brindado algún día. No, Sí. yo no dije solo prontuario. Yo no, de hecho, no dije prontuario en ese caso. Sí, yo entendí que era el día de que usted iba a recibir los prontuarios y que los coordinadores iban a entregar los Tenían prontuarios. algo Por eso que yo no me había llevarme, sí tenían algo que llevarme, porque en algunos casos sí me entregaron prontuario, pero les hizo falta más de algo. Entonces era, sí tenían algo que llevarme, algunos que habían quedado pendientes de eso, pero no dije prontuario, porque eso ya se entregó. ¿Sí? Sí, exacto. Sí, el prontuario sí, ya lo tengo mi nota y todo, solo era el problema de la nota del primer parcial. Y si usted le pregunta a algunos de sus compañeros, va a ver que algunos llegaron no por el prontuario, sino a ver precisamente inconvenientes de su nota, porque no estaba agregado la nota del prontuario. Ese era un inconveniente, porque tenían el prontuario, pero no tenía que agregar la nota del parcial. Entonces se verificó, aparecía la nota del parcial y se le hizo la suma y se le agregó. Entonces, esos eran los inconvenientes. ¿Ya? Pero bueno, lo vamos a arreglar, no se estén quemando las pestañas por eso, porque son cosas que tienen solución, pues las arreglamos. Tampoco es que yo esté en contra de venir y no dejarlo salir a ustedes. Está también ¿cómo se llama este señor? Juan Miraeta, que yo creo que está acá en línea, ¿no? Sí, licenciado, buenas noches, mucho gusto. Juan Vicente Miraeta. Ok. Sí, La misma situación, vamos a verificar cuánto le hace falta a usted, un punto, ¿ah? Sí, licenciado, fíjese que igual también está... Lo he visto en clases, solo, mire, consejo, usted me escribió un mensaje bien puntual. Yo les dije la otra vez, tengan cuidado porque, y usted el mensaje puntual que me escribió fue porque usted acuñó que había hablado mal de su servidor, y le voy a